Bien, hoy vamos a terminar de asociar, como les digo, las formas recursivas a las formas explícitas, pero antes quisiera que hagamos un repasito, en particular de las sucesiones numéricas, porque, bueno, en la primera clase yo les enseñé que hay sucesiones de muchos tipos, ¿bien? Nada más que nosotros íbamos a tratar especialmente con más dedicación a las sucesiones numéricas, o sea, aquellas donde el conjunto imagen, ¿verdad?, era un conjunto numérico, o sea, el listado de valores es numérico. Y las sucesiones numéricas, cuando presentan un patrón, podríamos expresarlo por fórmulas. Y las fórmulas, hemos visto ya en la primera y en digamos, en el transcurso de las 3 primeras clases, hemos visto que podíamos clasificar a las fórmulas en fórmulas explícitas y formas recursivas. ¿Bien? Y entonces acá les presento un ejemplo que, a ver, por ejemplo, no, voy a cambiar el ejemplito, este ejemplito lo di en otra comisión. Voy a cambiar el ejemplito para que lo trabajemos juntos. Entonces, supongamos que tenga 1, 5, 9, 13, 17, 21, etcétera. Bien, y entonces, para encontrar una fórmula, yo necesito ver el comportamiento. Necesito descubrir el comportamiento que genera a estos números. ¿Bien? Y entonces, una de las cosas que podemos hacer es, lo primero que podemos hacer es ver si es una sucesión de las llamadas aritméticas, de las progresiones aritméticas. Eran esas que cuando restás 2 números consecutivos, la resta da siempre el mismo valor, una constante. ¿Bien? Y entonces podemos decir que esta es una sucesión aritmética. ¿Bien? De las llamadas progresiones aritméticas. Esas que, salvo el primer valor, todos los demás se obtienen sumando al anterior una constante. Fíjense en cómo ahí estoy definiendo la forma recursiva, en palabras, porque estoy diciendo todos los elementos, salvo el primero, se obtienen al anterior sumándole, en este caso, 4. ¿Cómo expresamos eso? Entonces ya mismo voy a escribir la forma recursiva de este caso. Es a sub n, cada término es el anterior más 4. Bien, acá tengan cuidadito, chicos, en la notación. Pongan al subíndice pequeño, ven, como hice yo, que no esté del mismo tamaño y a la misma altura que el más 4. Porque si ustedes ponen todo así como del mismo tamaño, pareciera ser que A está multiplicado por N, después le resto 1 y después le sumo 4. Y ahí no pareciera que esto es un subíndice, que el 4 no va sumando al n-1, sino que va sumando al resultado, al valor de el término anterior en la sucesión. Entonces, ahí tengan cuidadito, chicos, en la notación, porque vemos en los exámenes escritos que, al expresarse mal, luego, obviamente, que eso nos lleva a una confusión en los cálculos. Bueno, y entonces ahí estoy diciendo que cada valor es su anterior más 4, algo que hemos dicho ahí en palabras, así es como se forman las sucesiones aritméticas. Pero todas las relaciones, las fórmulas recursivas, se componen de 2 partes, se componen de 2 partes. La relación de recurrencia, propiamente dicha, esa que te dice cómo se obtiene un elemento a partir de los anteriores, y también condiciones iniciales, porque la relación de recurrencia me invita a ir hacia atrás, y hasta dónde voy hacia atrás. Tiene que haber un inicio.
Bien, y entonces, por ejemplo, acá voy a elegir que el primer elemento se llame A sub 1, bien, y en este caso coincidió con 1. También podría poner A sub 0, ¿no? El valor del primer subíndice uno lo elige a conveniencia, bien. Entonces, qué sé yo, lo más común es elegir A sub 1, pero en realidad puede ser cualquier valor. Bueno, y entonces esta es la forma recursiva, el conjunto de estas dos condiciones, condición inicial más relación de recurrencia, es lo que llamamos forma recursiva de una sucesión. Vamos por la forma explícita. La forma explícita era la que tenía la sub n en función del n. El n era la posición, estaba relacionado con la posición. Cuando n comienza en 1, exactamente n es la posición. ¿Bien? Bueno, entonces necesito una fórmula que dependa de que la sub n dependa del n. Bueno, y nosotros hemos visto en la primera clase, cuando teníamos sucesiones aritméticas, que la fórmula de las sucesiones aritméticas era esta. Primer término más d por n menos 1 cuando n comenzaba en 1. Bien, entonces ahora reemplazo y voy a tener acá un 1 y acá voy a tener un 4. Que por supuesto esto lo podemos simplificar, bien, porque acá hay un término independiente que se puede juntar con este más 1. Esto es 4n menos 4, o sea que todo esto va a ser, simplificando, 4n menos 3, porque tenía un menos 4 más 1. Bien, ahí tienen el a sub n que depende del n, ¿ah? Que depende de manera directa del n. 4 por n menos 3. Bueno, puedo verificar que esta fórmula ha sido obtenida exitosamente si doy valores a n, obviamente, doy valores a n y se tiene que desplegar ese listado de arriba. Bien, el listado de arriba. Para n igual a 1, reemplacemos acá por 1, voy a tener el 1. Para n igual a 2, 4 por 2, 8, menos 3 es el 5. Para n igual a 3, 4 por 3, 12, menos 3, 9. Bueno, hago unos cuantos calculitos como para quedarme tranquila de que está bien. ¿Bien? Bueno, entonces eso es un repasito de las dos formas de una sucesión numérica. Una pregunta podría ser, ¿siempre voy a poder tener, dada una sucesión numérica, obtener las dos formas, la forma explícita y la forma recursiva? No, hay sucesiones que incluso no tienen ni siquiera forma explícita. Supongamos que sea una sucesión aleatoria. No encuentro el patrón de comportamiento. Bien, y en otros casos, a lo mejor una de esas dos formas es muy difícil de obtener. Muy difícil de obtener. Entonces, bueno, no siempre vamos a tener la suerte de tener las dos formas. En los casos que nosotros vamos a ver en la práctica y en la teoría, sí. Bien, porque les damos casos sencillos. Pero imaginen que una sucesión podría tener un patrón de comportamiento bastante complejo y que entonces encontrar la fórmula que lo represente va a necesitar de muchas más estrategias, digamos, y matemáticas que no están en alcance de primer año. Bien, entonces a veces no disponemos de alguna de esas dos formas, no estamos teniendo las herramientas para tenerlas. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la tarea en esta última clase? Que cuando yo tenga una relación de recurrencia, poder obtener la fórmula explícita. A la fórmula explícita le llamo solución de una relación de recurrencia. Bien, entonces yo tengo la forma recursiva. Resolver la forma recursiva es encontrar la forma explícita.
¿ah? O sea, hacer este camino. ¿Ah? La solución es la forma explícita. ¿Bien? A las relaciones de recurrencia también le llaman ecuación de recurrencia, de ahí la palabra solución. Bien, toda ecuación tiene una solución. ¿Quién es la solución? La forma explícita. En algunos libros también le llaman, en vez de ecuación de recurrencia, ecuación en diferencias. ¿Bien? Bueno, nosotros lo vamos a llamar ecuación o relación de recurrencia. Bueno, miren, empecemos con cosas sencillas. Actividad 4.7. Recuerden que las actividades están resueltas en el aula virtual. Hay un archivo de actividades resueltas. Vamos al punto 1. Obtener la solución de la siguiente sucesión dada por su fórmula recursiva. Bien, punto 1. A sub n igual a menos un medio a sub n menos 1. Bien, esta es una relación de recurrencia o ecuación de recurrencia. Bien. Bien, pero la sucesión va a estar definida por ella y por condiciones iniciales. En este caso tengo una. Bien, la cantidad de condiciones iniciales depende de la cantidad de términos que necesito para obtener uno nuevo. Bien, me dice obtener la solución. O sea, obtener la fórmula recursiva, la fórmula explícita. Esto sería opcional, de que ustedes, como para visualizar quién es la forma explícita, ustedes desarrollen los valores. Tienen ustedes aquí, a sub 0, 5. Bien, primer valor, 5. Segundo valor. ¿Y esto qué me dice? Que cada valor es menos un medio por el anterior. Bien, entonces, ocupando esto, voy a tener 5 por menos un medio. Menos 5 medio. Bien. Vamos al siguiente. Y esta fórmula me dice que es menos un medio por el anterior. Menos 5 medio por menos un medio, 5 cuarto. Multiplico por menos un medio. Multiplico por menos un medio. Por menos 5 octavos. Vuelvo a multiplicar por menos un medio. 5 sobre 16. Y entonces ahí descubro al desarrollarlo que es una sucesión de las llamadas geométricas. Esas a donde cada término es el anterior por una constante, y a esa constante le llamamos razón. Bien, entonces ya está, listo, ya conozco. Ya tengo para escribir el A sub n dependiendo del n, porque en la primera clase hemos visto que cuando la sucesión es geométrica, es el primer término, a ver, dependiendo del subíndice, ¿no? Acá el subíndice comienza en 0. Si n comienza en 0, bien, es el primer término por la razón elevada a la n. Esto vimos en la primera clase. Por favor, el que no estuvo en la clase, el que no practicó, el que ni siquiera vio los videos, bien, repase. Bien, porque esto lo practicamos bastante. Bueno, y entonces ya está, reemplazo. A sub n igual a A sub 0, que es 5. ¿Y quién es la razón? ¿Cuál es esa constante que yo multiplico para obtener uno nuevo? Menos un medio. Muy bien. Menos un medio a la n, para n desde 0. Siempre la aclaración de la variación del n, es lo preferible. Porque cuando no se aclara, ustedes van a ver, pero yo he visto en algún lugar que no se aclara. Sí, es cierto.
Cuando no se aclara, se da por sobreentendido que es 1. ¿Bien? Está bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos para estar tranquilos de que esta fórmula, ven que la sub n ahí depende del n? Bueno, ¿cómo hacemos para estar tranquilos de que esta fórmula representa a la misma sucesión que esta otra forma? Bien, esta se llamaba forma recursiva, ¿ah? Forma recursiva, y esta se llama forma explícita, y lo que ahora hemos, digamos, incorporado la palabra solución. Yo digo que esta forma explícita es la solución de esta forma recursiva, porque representa la sucesión que satisface las condiciones planteadas por la forma recursiva. ¿Cómo hago para estar tranquila de que hemos trabajado bien? Bueno, den valores a n. Para n0, acá voy a tener un 1. 1 por 5, 5. Para n igual a 1, menos 1 medio a la 1, menos 1 medio. Por 5, menos 5 medio. Para n igual a 2, menos 1 medio al cuadrado, 1 cuarto. Por 5, 5 cuartos. ¿Ah? O sea que hagan un par de verificaciones para estar tranquilos. Por supuesto que si no se hubiera verificado, no es que el ejercicio esté mal, sino de que en este proceso han cometido algún errorcito. ¿Bien? Entonces estarían a tiempo de corregirse. ¿Bien? Entonces no pierdan la oportunidad de verificar, ¿ah? Si tienen tiempo. Muchas veces vemos alumnos que entregan un examen demasiado rápido, están rindiendo, supongamos en un escrito. No, miren, no solamente en el escrito, en los cuestionarios. Yo a veces, por alguna razón que me piden que vea un examen, un alumno que me dice, profe, he desaprobado, yo creo que tenía varios ejercicios bien, etc. Entro a ver lo que ha hecho, y en la vista del docente, en los cuestionarios, incluso nosotros podemos ver en qué momento abrió el cuestionario y en qué momento lo cerró. Y entonces vemos que le destinó al cuestionario 10 minutos, se lo juro. A veces vemos gente que hizo en 10 minutos un cuestionario que le damos 1 hora. Y cuando entro a ver los puntos que hizo, o sea, no es que está desaprobado por eso, no es que está desaprobado porque hizo en 10 minutos, sino de que cuando entro a ver lo que hizo, los errores que cometió, y conversamos, el alumno me dice, sí, es que ahí me apuré, ahí cometí un error. Bueno, o sea, tenías tiempo para revisarte. ¿Por qué tanto apuro en entregar rápido? ¿Ah? Entonces, tenías tiempo para revisarte, y es una pena que muchas veces han desaprobado por eso. Yo al conversar me doy cuenta que tienen el concepto, pero el cuestionario, digamos, han marcado mal en el cuestionario de puro a puro. Bien, entonces, no pierdan esa oportunidad. Bueno, vamos al punto 2. En el punto 2 vamos a trabajar alguito. Dice el punto 2. Espérenme un segundito. En realidad me tengo que acercar. Así, bueno. Dice el punto 2. Determinar cuál de las siguientes fórmulas es solución de la ecuación de recurrencia. Tal. Siguiente. Acá, si quieren, falta la palabra siguiente. Bien. Esta es la ecuación de recurrencia para una sucesión con valores iniciales tal. ¿Bien? Y me preguntan, ¿cuál de estas dos es solución de esa forma recursiva? ¿Bien? Bien. Bueno, o sea, ya me están dando cuáles son las posibles soluciones. Lo que tengo que hacer es ver cuál de las dos y cómo vemos.
Como toda solución, esto tiene que verificar la forma recursiva y las condiciones iniciales. Bien, si estas pretenden ser solución de la sucesión dada en forma recursiva, tiene que verificar todo. Voy a empezar por la segunda, porque es la más cortita. Entonces, dice a sub n igual a menos 2 a la n más menos 5 a la n. Obviamente, n natural. ¿Bien? Bueno, y entonces, empecemos por verificar las condiciones iniciales. Esta ecuación satisface que A1 es 3 y A2 es menos 21, y calculemos A1 menos 2 a la 1 más menos 5 a la 1. ¿Bien? Y esto es menos 2 menos 5, menos 7. No, no satisface. Porque A1 tendría que ser 3, no menos 7. Así que ya está. Esta segunda propuesta no es solución de la forma recursiva, porque no satisface ni la primera condición. A sub 1 tenía que ser 3, y resultó acá en esta fórmula menos 7. Así que esto no es solución. ¿Bien? Acá podría haber tenido, vendría a ser, acá he tenido mucha suerte, porque en la primera verificación ya no se daba. Acá hubiera podido tener otras suertes, que por ejemplo a uno sí se hubiera dado que sea 3 y quien no era, y quien no se cumplía era a 2, o que podría ser que estas dos cosas se cumplan y no se cumpla la tercera, con la que hay que trabajar un poco más. ¿Me entienden? Entonces yo podría haber tenido otra suerte ahí y no ser solución, porque la tercera condición, la fórmula recursiva, no se daba, no se verifica. Bien, vamos al apartado 1 ahora. A sub n igual a menos 2 a la n menos 5 a la n. N natural. Bien, veamos a 1. Menos 2 a la 1 menos 5 a la 1. Y esto te queda menos 2 menos 5, y esto es 3. Bien, se cumple. Vamos con A2. Menos 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado, y esto te queda 4 menos 25, y esto es menos 21. Se cumple. Bien, así que ahora vamos por esta. ¿Vamos por esta? Bien. Voy a borrar. ¿Hay alguna duda acá? ¿Alguna duda en estos dos pasitos? No, ¿verdad? Bien, entonces borro, porque quiero tener cerca el enunciado. Y entonces, ahora voy a reemplazar esto acá. Claro, donde tengo a sub n pongo todo esto. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago en a sub n menos 1 y en a sub n menos 2? Bueno, reemplazo por esto, pero para a sub n menos 1. O sea, cuando reemplace acá, bien, hay que tener en cuenta esto, de que si a sub n es menos 2 a la n menos 5 a la n, para n menos 1 va a ser menos 2 a la n menos 1 menos 5 a la n menos 1. ¿Bien? Porque esto es el a sub n para todo n. Entonces, en particular ahora tengo n menos 1. ¿Cuál era el rol del índice? Ser exponente. Entonces voy a tener menos 2 a la n menos 1, ¿bien? Y a sub n menos 2, entonces acá vas a tener así. Vas a tener así cuando reemplacemos, ¿ah? A tener en cuenta eso. Bien, y entonces ahora reemplazo. Yo tengo que ver que esta ecuación satisfaga aquello. Entonces, tengo que ver que se cumpla lo siguiente, que menos 2 a la n menos 5 a la n
Bien, estoy reemplazando en el primer miembro. Ahora voy acá. Es igual a, o sea, tengo que ver. ¿Ah? Tengo que ver. Bien, tengo que ver que sea igual a menos 7 por, voy a poner un corchete, por menos 2 a la n menos 1 menos 5 a la n menos 1. Bien, he reemplazado ahí y ahora voy por acá. Menos 10 por a sub n menos 2. Donde tenía n pongo n menos 2. Menos 2 a la n menos 2 menos 5 a la n menos 2. Bien, y entonces esto es lo que tengo que ver, que se cumpla la igualdad. Bien, uno dice, parece que no, hay que trabajar. Entonces, le voy a llamar a esto miembro 1 y a esto miembro 2, y obviamente voy a partir del miembro 2 porque es donde más cosas tengo para hacer, como por ejemplo eliminar los corchetes. Bien, otra cosa, como yo tengo que llegar al miembro 1, que tiene una sola potencia de menos 2 y una sola potencia de menos 5, acá voy a hacer pasos para juntar esto con esto, ¿bien? Y esto, las potencias de menos 5, también la voy a juntar, ¿bien? Bueno, pero vamos paso por paso. En el primer paso, voy a sacar los corchetes. Este menos 7 que está afuera, va adentro multiplicando. Menos 7 por menos 2 a la n menos 1, luego menos por menos más, 7 por menos 5 a la n menos 1. Bien, este menos 10 va adentro multiplicando. Menos 10 por menos 2 a la n menos 2, menos por menos más, 10 por menos 5 a la n menos 2. Bueno, chicos, acá en estos pasitos, ¿ah? A tener cuidado porque es fácil de cometer errores, de signos, por ejemplo. Bueno, y entonces, como les digo, ahora voy a asociar, tengo 4 términos. Tengo 4 términos, ¿bien? 2 términos que tienen menos 2 a la algo, ¿bien? Y tengo la idea de sacarlo de factor común, y estos 2 términos que tienen menos 5 a la algo. Entonces voy a asociar primero con tercero y segundo con cuarto. Entonces, voy a volver a poner corchete, menos 7 por menos 2 a la n menos 1, respeten los signos, menos 10 por menos 2 a la n menos 2, más, y adentro tendría, ahora segundo y cuarto, 7 por menos 5 a la n menos 1, más 10 por menos 5 a la n menos 2. ¿Bien? Bueno, y entonces, siempre miren a qué tenemos que llegar. Es una resta donde hay un término, o sea, donde hay 2 términos, uno que tiene menos 2, de una potencia de base menos 2, y este otro que tiene una potencia de base menos 5. Bueno, ¿y qué es lo que pasa acá? Yo puedo sacar factor común, y recuerden cómo se saca factor común. Cuando tengo potencias, se saca factor común aquello que es común con el menor exponente. Entonces va a salir menos 2 a la algo. ¿Bien? ¿Cuál de estos dos exponentes, cuál de estos dos exponentes es menor? N ¿Cuál de menos estos 2. dos? N N menos 2. menos 2. Muy bien, entonces va a salir afuera menos 2 a la n menos 2, no hace falta paréntesis. Y entonces, ¿quién me queda adentro? Menos 7 por, si he sacado menos 2 a la n menos 2 y tengo acá n menos 1, bien, ¿qué me queda? ¿Cuál es la diferencia entre este exponente y este? ¿En cuánto difieren? En 1, ¿verdad? 1. En 1. Bien, entonces este es 1 más. Este menos 2 a la n menos 1 es un exponente, una unidad mayor.
Entonces, al sacar menos 2 a la n menos 2, solamente me va a quedar acá un menos 2. Menos 2 a la 1. Miren, es fácil de ver si hemos hecho bien o no. Ahora multipliquen y te va a quedar menos 2 a la n menos 2 más 1, y esto es n menos 1. Volverías para atrás. Canela. Bueno, y de aquí saco todo menos 2 a la n menos 2 y me va a quedar menos 10. ¿Bien? Bueno, que ya no haría falta, digamos... Sí, dejemos el corcheto. Entonces tengo el paréntesis. Más, y aquí voy a sacar lo mismo, menos 5 a la n menos 2, con el exponente también n menos 2. ¿Y qué me quedaría? Acá van a tener un 7 por menos 5 más 10. ¿Bien? Bueno, en esto de sacar factor común a veces hay errores, y eso es un error de algebraico, digamos, de la secundaria. Hagamos esto y te queda ahí 14 menos 10, 4. Menos 35 más 10, menos 25. Pero más por menos, menos, o sea que podría poner esto. ¿Bien? El más cambió a menos porque este factor es negativo. Bueno, y siempre miremos a qué tengo que llegar. Tengo que llegar a esto. ¿Bien? A ver, lo voy a volver a copiar acá abajo. Tengo que llegar a eso. ¿Cómo hago para llegar a eso? Se parece, pero falta. Este 4 acá no está. Acá no hay 4, acá no hay 25. Pero lo que sí también, el exponente no era n-2, tengo que llegar a n. Bueno, fíjense, estos coeficientes son tales, esos coeficientes 4 y 25 son tales, que también se pueden pensar como potencia de menos 2. 4 es menos 2 al cuadrado, ¿o no? Sí. Y 25 es menos 5 al cuadrado. ¿Ah? Y entonces así ahora puedo aplicar la propiedad que dice que cuando tenés producto de potencia, ¿por qué no puse 2 al cuadrado para 4? Por esta razón, porque quería que me quede la misma base. Y además porque 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado es lo mismo. Bien, entonces, por eso puse menos 2, no solamente porque me da 4, sino porque ahora puedo aplicar lo de producto de potencia de las mismas bases, los exponentes se suman. Y acá también. Bien, y ahí ven, y ahí llegan a el miembro 1. Bien, entonces, probadísimo. Esto está resuelto, todos estos pasitos están resueltos en el archivo de actividades, ¿no? Si quieren sacar una captura de pantalla. Bien, les doy tiempo para hacerlo. Bien, bueno, ya está. Entonces, bien, o sea que este A sub n satisface la primera condición inicial, la segunda y a la forma recursiva. Bien, así que sí, esta sí es solución. Sí es solución. Bueno, entonces aquí tengo un tipo de ejercicio a donde yo les doy la forma explícita y les pregunto si es solución o no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como cualquier solución, reemplazar en la ecuación original y ver si satisface. ¿Bien? Es lo mismo que hacemos cuando tenemos ecuaciones polinómicas, ¿verdad? Si supongamos vamos a
cosas sencillas. Si yo les digo x cuadrado menos 6x más 9 igual a 0, le pregunto, ¿la solución es x igual a 3? ¿Bien? Si les doy la solución y les pregunto, ¿es solución? ¿Qué hacen? O sea, les doy un valor y le pregunto, ¿es solución? Reemplazo X. Van y reemplazan acá, ¿verdad? Reemplazan en la ecuación. Si verifica, es solución. Si no verifica, no es solución. ¿Verdad? Ese es el concepto de solución de una ecuación. Acá en este caso tenemos entonces fórmulas explícitas que son soluciones de relaciones de recurrencia. Hay que verificar las condiciones iniciales y la forma, la ecuación de recurrencia propiamente dicha. ¿Bien? Bueno. En el banco de preguntas hay algo parecido, ¿no? Así que practíquenlo porque por ahí les puede aparecer. Bueno. Vamos. Entonces, ahora voy a apuntar a ver, ya no a yo darles la forma explícita para que ustedes verifiquen, sino de a ver cómo la obtenemos. ¿Bien? Y es cierto, no vamos a poder obtener las formas explícitas de cualquier relación de recurrencia, por lo que yo les decía hace rato que hay algunas que son bien complicadas, bien complicadas. Bueno, vamos a obtener las soluciones de relaciones de recurrencia básicas. ¿Ah? Entonces, para eso, para saber cómo nos damos cuenta si es básica o no es básica, bien, a las relaciones de recurrencia se las clasifica. ¿Según qué? Según el orden. El orden de una relación de recurrencia es la mayor diferencia entre los subíndices de los elementos de la sucesión, que aparecen obviamente en la relación de recurrencia. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tienen a sub n igual a 3 por a sub n menos 2. Bueno, hagamos la diferencia entre los subíndices. N menos 2, 2. Orden 2. Esta es una relación de recurrencia de orden 2. Si acá tuviera a sub n igual a 5, a sub n menos 1, la diferencia n menos 1 es 1. Orden 1. Bien. Ojo que muchas veces los subíndices, a veces para indicar al subíndice mayor no usamos n, sino por ejemplo también van a ver que lo expresamos así. A sub n más 1 igual a sub n, por ejemplo, 2a sub n. Así. Ahí estoy diciendo lo mismo que si hubiera puesto de este modo. Bien, esto y esto es lo mismo. Porque ¿qué están diciendo ambas ecuaciones? Que un nuevo término es 2 veces su anterior. Las dos dicen lo mismo. ¿Bien? Así que no es que siempre el mayor de los subíndices va a ser n. X que X. No sé aquí dónde está X. ¿Qué es X acá? O sea, acá lo que estoy diciendo es, un nuevo término, el de la posición n más 1, es su anterior, que ¿quién sería? Su anterior a sub n por 2. Y lo mismo que dice acá. ¿Bien? Entonces, si yo les pregunto sobre el orden de esta ecuación, también va a ser 1. ¿Por qué? Porque n más 1 menos n es 1. ¿Bien? Esta también es de orden 1. Bueno, supongamos que tengan otros términos acá. Menos 3a sub n menos 1 más 4a sub n menos 2. O sea, lo que estamos viendo acá es que para calcular un nuevo término yo necesito de su anterior. Su anterior
y su anterior. O sea, tengo que ir 3 pasos hacia atrás. ¿Cuál sería el orden? Hagamos la diferencia. La mayor diferencia entre los subíndices sería si restamos el mayor de los subíndices menos el menor de los subíndices. ¿Y cuánto te va a dar esto? Las n se van y te queda 1 menos 2, que sería 3. Bien, las n se van. Así que esta sería una relación de recurrencia de orden 3. Bien. Uno también lo puede interpretar así. Como que para obtener este valor necesito ir un paso atrás, 2 pasos atrás, 3 pasos atrás. Bien, esta fórmula me dice, necesito para este nuevo valor tener en vista, digamos, a los 3 valores anteriores y reemplazarlos en la fórmula. Bien, por supuesto, si es una relación de recurrencia de orden 3, significa que yo voy a tener que tener 3 valores iniciales, yo necesito 3 valores anteriores para calcular uno nuevo, entonces voy a tener que tener 3 valores iniciales. Bien, esto lo vimos en las clases anteriores, ¿no? Cuando definimos las fórmulas recursivas, siempre tienen valores iniciales, y la cantidad de valores iniciales es la cantidad de términos de los que depende uno nuevo. ¿Mm? Bien, vamos, este es el orden. Así definimos orden de una relación de recurrencia. Vamos al grado. Se parece mucho al concepto de grado de un polinomio. Es el mayor exponente al que están elevados los términos de la sucesión. Tengo que fijarme en la potencia, en el exponente, perdón, de a sub n, de a sub n menos 1, de a sub n menos 2, de todos los términos de la sucesión que figuren. Entonces, por ejemplo, acá tienen a sub n al cuadrado igual a 3 a sub n menos 2 al cubo. Entonces, acá tengo a sub n de exponente 2, acá tengo otro término, el a sub n menos 2 de exponente 3, entonces digo grado 3. Supongamos que aquí ustedes tengan más 5 a la sexta. Y no miro este 6. Tengo que fijarme solamente en los exponentes de los términos A. ¿Bien? También podrían tener ustedes un coeficiente que dependa del n. Entonces, un término que dependa del n. Supongamos que ustedes tengan n a la cuarta. Y el grado no es 4. No, porque esto no es un término de la sucesión. N es una variable. Es la variable independiente. Pero para ver el grado, yo debo ver los términos de la sucesión. Entonces, esto sigue siendo de grado 3, porque el mayor exponente con el que figuran los términos de la sucesión es 3. Bien, cuidadito ahí porque hay, digamos, diferencia con respecto a polinomios seguro. ¿Cuándo se va a decir una relación de recurrencia homogénea? Se va a decir homogénea cuando la relación es satisfecha para la sucesión nula. A sub n igual a 0 para todo n. Ahí se dice homogénea, cuando la satisface la sucesión nula, esa que tiene primer término 0, segundo 0, tercero 0 y así todo 0. Entonces aquí tienen, por ejemplo, una homogénea y una no homogénea. Si reemplazan a sub n por 0 y a sub n menos 2 por 0, acá te queda la igualdad. Esto es cierto, se satisface. Pero si aquí pones 0 y acá pones 0, acá al reemplazar tenés ahí un 1 que va sumando. 1 más 0. Y esto entonces no se satisface.
homogénea, no homogénea. ¿Bien? Se podría decir también, cuando hay un término independiente, ya no puede ser homogéneo. ¿Ah? Podrían decirlo así. Así es como se la observa, vendría a ser. No es la definición esa, ¿no? No es la definición que cuando no hay término independiente, no es homogéneo. Bien, y la última clasificación. Decimos que las relaciones de recurrencia pueden ser de coeficientes constantes o coeficientes variables. ¿Qué tengo que mirar? Los coeficientes de los términos de la sucesión, que no dependan de n. Bien. Tengo que mirar los coeficientes de los términos de la sucesión, o sea, de la sub n, de la sub n menos 1, de la sub n menos 2. Entonces, ahí en ese primer ejemplo, tienen 1 más 3 por a sub n menos 2. Miren esto, coeficiente 1, coeficiente 3, constante. Bien, pero si por ejemplo acá hubiera aparecido un n por a sub n al cuadrado, esto es variable, esto depende del n. No olviden que el n toma valores enteros, o sea, naturales, por ejemplo, si n comienza en 1. Entonces, esta ya sería de coeficientes variables. Bien, esto es lo único que tengo que mirar. Si tuvieran ustedes, por ejemplo, así, sigue siendo de coeficiente constante, porque el n acá no está de coeficiente de los términos. Tienen que mirar dónde está la flechita nada más. Los coeficientes de los términos de la sucesión. Bien, esta sigue siendo de coeficientes constantes. Ahora, este caso no vamos a ver. Nosotros vamos a ver solamente vamos a dedicarnos de ahora en más a ver las relaciones de recurrencia de primer y segundo orden, de primer grado, o llamadas también lineales, homogénea y de coeficientes constantes. No nos alcanza el tiempo para incursionar en relaciones de recurrencia de otro tipo, bien, porque además son a veces matemáticas más complejas que no dan para un curso de primer año. Bien, esas son a las que nos vamos a dedicar. Bueno, y nos van a ayudar dos teoremas. Primer teorema. Esto me quedó ahí. Primer teorema. Supongamos una relación de recurrencia lineal. ¿Qué significaba lineal? Primer grado. Homogénea, primer orden, orden 1. Y fíjense en acá de coeficientes constantes, porque esta es la fórmula. A sub n igual a k por a sub n menos 1, con k una constante. K constante no nula. Bien, y condición inicial a sub 1. Bien. Esto obviamente, a ver, acá hago un paréntesis. Esto también se podría haber presentado todo en el primer miembro, ¿ah? Así, todo en el primer miembro. O, por ejemplo, que tengan los subíndices que a sub n más 1 dependa de a sub n. ¿Bien? También se podría podido presentar así. Bueno, la cuestión es que me dice que cuando yo tengo una sucesión de este tipo, cuya forma recursiva me dice que cada término es k veces el anterior, y término inicial 1 a sub 1, entonces me dice el teorema, el a sub n es el primer valor por k elevado a la n menos 1 con n natural. Y bueno, pero claro, esto ni siquiera necesita que yo les demuestre ahora. ¿Por qué? Porque si esto es justamente
una asociación geométrica. Esto me dice que cada valor es k veces el anterior. Entonces, ¿cómo armábamos el término genérico, la forma explícita de una sucesión geométrica? Primer término, por la razón, a la n-1, cuando n comenzaba en 1. ¿Bien? Así que toda forma recursiva de primer grado, de primer orden, homogénea y de coeficiente constante es una progresión geométrica. Y que ya conocemos su término explícito, su fórmula explícita. Variante de esto, supongamos que tengan que ahora mi primer término tiene subíndice 0. Había que hacerle una corrección a la fórmula. Esto lo vimos en la primera clase, chicos. A sub n igual a, acá va a ir a sub 0, y el k ahora va a estar elevado a la n. Bien, hay un corrimiento de una unidad en el exponente. Acá es n-1 y acá es n. Y acá n comienza en 0. Las dos opciones. Bien. Siempre que duden, a verificar. Miren, resolver las siguientes relaciones de recurrencia. Miren el apartado A. A sub n más 1 igual a menos 4 A sub n con A sub 0 igual a menos 1. Bien. ¿Cómo me doy cuenta que estoy para aplicar este teorema? Y porque esto me está diciendo cada término es menos 4 veces su anterior. Esta es una sucesión geométrica. Esto es de grado 1, orden 1, coeficiente constante y, ¿qué más era? Homogéneo. ¿Bien? Y entonces ya está. Ahora escribo el A sub n, la solución. Primer término, menos 1 por el K. ¿Quién sería el K? Es este coeficiente con su signo. Bien, entonces voy a tener menos 4 a la n, para n desde 0. O sea, me fijo quién es el primer subíndice para inicializar el n. Bueno, y por supuesto que esto también lo puedo escribir así, menos 4 a la n Bien, un error muy frecuente y la verdad que lamentable es que digan menos por menos más. No, señores. El menos que está dentro del paréntesis depende del índice, del exponente. Así que yo hasta no resolver la potencia, no puedo multiplicar por este menos 1. Bien. Bueno. ¿Listo? ¿Quieren verificar? Den valores acá, den valores acá, y le va a dar la misma sucesión, el mismo listado de valores. ¿Bien? Ya le dejo para ustedes, porque ya hemos verificado bastante en todos los ejercicios anteriores. Miren el apartado B. Bueno, ahí tienen lo que les decía recién yo, que hace unos segundos les decía de que también se podía expresar de otro modo esa fórmula, la fórmula del teorema. Si tengo todo en el primer miembro, esto podría estar todo en el primer miembro. Bien, entonces mi tarea es despejar para descubrir quién es el K. Entonces aquí hago un pasito algebraico como para llegar a esa fórmula que me decía, un término es K veces su anterior. Y entonces acá voy a tener menos 3 medio B sub n menos 1. Bien, ahí estamos. Y ahora este es K. ¿Verdad? Y entonces su forma explícita
Fíjense en que el n ahora va a comenzar en 1. Bien. ¿Por qué? Por esto. El subíndice comienza en 1 y es, perdón, acá esto es 4. No sé por qué puse 0. 4. Entonces, primer término por la razón, por el k elevado a la n menos 1. ¿Bien? De nuevo, les dejo la verificación para ustedes. Bien. Bueno, vamos a... Les dejo el tercer apartado, que me parece un regalo, para que lo hagan ustedes y lo comparen con lo que está resuelto en el archivo de actividades. Bueno, esto que a lo mejor hubiéramos podido saltearnos, ¿no? Porque en realidad esto es la forma recursiva y explícita de una asociación geométrica. Pero esto es como inspirador, porque uno podría decir, si mi relación de recurrencia es de primer orden y en la solución tengo exponenciales, bien, donde la base es este K, si fuera de segundo orden, ¿qué será? ¿Que va a haber dos exponenciales? Entonces, el teorema que sigue, sí es nuevo. Ese sí no tengo más que lo que les dije para que lo podamos intuir. Dice, cuando tengamos relaciones lineales, homogéneas, de segundo orden, y de coeficiente constante. Ya sea, miren, ya sea que tengamos esta forma, que a lo mejor es la que más nos gusta, el A sub n, que depende del A sub n menos 1 y el A sub n menos 2, o que el mayor subíndice sea n más 2 y su anterior n más 1 y su anterior n. ¿Ah? Cualquiera de las dos formas estamos diciendo lo mismo, que un nuevo elemento es el anterior, para calcular un nuevo elemento necesito de dos anteriores, con dos condiciones iniciales. Dice este teorema, que este teorema nos ayuda a resolver estas ecuaciones. Dice que debo considerar las raíces de esta ecuación. Y uno dice, ¿what? ¿Y esto de dónde es? Y ahora sí le justifico la idea de dónde surge esa ecuación llamada ecuación característica. ¿Bien? Ecuación característica. ¿Por qué? Les decía de que el teorema anterior es inspirador. Entonces, ¿qué es lo que el autor de este teorema dice? Cuando yo tenga una ecuación, entonces, de segundo orden, quiere decir que puedo sospechar que la solución también va a ser exponencial. Lo que desconozco es quién es la base. Y entonces sospecho o busco soluciones que sean de este tipo, x a la n, una exponencial. La cuestión es, ¿quién es x? ¿Quiénes son las bases de esas exponenciales? Entonces, como toda expresión que quiere ser solución, tiene que verificar la forma recursiva. Y voy a hacer entonces lo mismo que hice en la primera actividad que vimos hoy, reemplazar la forma explícita en la forma recursiva. Al reemplazar van a tener x a la n más k1 por, ¿quién sería a sub n menos 1? Si a sub n es x a la n, ¿quién sería a sub n menos 1? A sub n es x a la n. ¿Y a sub n menos 1? Sería x a la n menos 1. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, cuando reemplace a sub n, esta fórmula, acá tengo que adaptarla para n menos 1. Entonces vas a tener x a la n menos 1. Más, reemplazo allá, k2 por
A sub n menos 2, si a sub n es x a la n, a sub n menos 2 va a ser x a la n menos 2. Y esta es una ecuación polinomial de grado n. Y entonces uno puede decir, uy, pucha, yo no sé resolver ecuaciones de grado n. N puede ser cualquier natural. Yo no sabría resolver ecuación de grado 7, 8, 9, 10. ¿Ah? Ustedes no tienen herramienta para eso todavía. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una ecuación polinomial incompleta. No tiene más que 3 términos. Y tengo la potencia de x de factor común para sacar. ¿Sale con qué exponente? Factor común, x. Con el menor de los exponentes. Y N menos 2. entonces, a la n menos 2. Y entonces, si de este término, bien, si de este término saco x a la n menos 2 y tenía x a la n, ¿qué x me queda? ¿X a la cuánto me queda? Tengo que poner acá un exponente tal que cuando multiplicara después, los exponentes se suman y volvería al n. ¿Quién me quedaría? 2. Claro, acá tengo, a ver, x a la n es x por x por x por x n veces, ¿verdad? N veces. X a la n menos 2 es x por x por x por x, pero n menos 2 veces. N menos 2. O sea que este producto tiene 2 factores más que el anterior. X a la n menos 2 tiene 2x menos. Y al sacar x a la n menos 2 me van a quedar acá x al cuadrado adentro del paréntesis. Bueno, miren los videos y lo expliqué en todas las clases que di de todas maneras distintas. ¿Bien? A ver, miren. Lo hagamos con valores de n. Si ustedes tuvieran x a la novena más, qué sé yo, 2, x a la octava más 3, x a la séptima, ¿qué me pueden sacar de factor común? X a la Fíjense, séptima. 9, 8 y 7, n menos 1, n menos 2. ¿Qué me pueden sacar de factor común? X a la séptima. ¿Cuál es la diferencia entre este exponente y este? 2, ¿verdad? 2. Entonces aquí adentro, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado. X cuadrado. Claro. Y acá tengo un exponente, una unidad mayor. Una unidad he sacado x a la séptima, tenía x a la octava, ¿y qué me queda? X a la 1. Y acá me va a quedar el 3, ¿verdad? Bueno, esto es lo que estoy haciendo nada más que con n. ¿Ah? Porque el n puede ser cualquier natural. Entonces, si yo pongo 9, 8 y 7, van a creer ustedes que el n está fijo. 9, 8 y 7. No, n es cualquier natural. Cualquiera sea el natural, entonces, la cuestión es que aquí esto es consecutivo. Esa es la clave. N es cualquiera, pero n-1 y n-2 son consecutivos. Entonces, aquí, si tengo x a la n y saco x a la n-2, me va a quedar x al cuadrado. ¿Bien? Si de aquí vamos a este, saco x a la n-2, teniendo x a la n-1, una unidad más, me va a quedar x a la 1. ¿Bien? Y de acá, obviamente, te va a quedar K2 nada más, igual a 0. ¿Bien? No pierdan de vista qué es lo que tenía que hacer, calcular el valor de x, la base de esa exponencial. Por supuesto que x es distinto de 0, ¿no? Porque yo estoy buscando, si x fuera 0, la solución sería la solución nula, que ya sé que estas ecuaciones tienen siempre la solución nula, porque son homogéneas. Pero esta no la busco. Yo ya sé que la solución nula está. No la busco a esa, busco otras. Bien, entonces x quiero que sea distinto de 0. Volviendo acá. Y entonces acá tienen un producto ustedes
Un producto de dos factores igualado a 0. ¿Qué saben de los números reales? Es una El ecuación producto, cuadrática. claro, a ver, pero un pasito previo. Si un producto es 0, es que alguno de los dos factores tiene que ser 0. Pero esto es distinto de 0, porque X no puede ser 0. Entonces, quien debe ser 0 es esta ecuación que es de segundo grado en X. ¿Quién es X? La base de la exponencial que estoy buscando. A esa le llamo ecuación característica. Bien, así que ahí estoy un poco demostrándole este teorema a medias, ¿no? A medias, porque ahora esta segunda parte que viene ahora que les voy a explicar, no les voy a demostrar. Bien, por falta de tiempo nomás. Bueno, entonces dice este teorema, que si ustedes tienen ecuaciones de este tipo, lineal, homogénea, segundo orden, coeficiente constante, con dos condiciones iniciales, debo considerar la ecuación característica. La debo resolver porque X es la base de esas exponenciales que busco. La debo resolver. Y me voy a encontrar con, en los ejercicios que nosotros tenemos, se van a encontrar siempre con ecuaciones de segundo grado que tienen soluciones reales. Sí hay situaciones a donde hay soluciones complejas, como toda ecuación de segundo grado, pero no la vamos a tratar nosotros, ¿eh? Vamos a acotar nuestro estudio para este caso. Dice, se puede demostrar que la solución general será de alguno de estos dos tipos. Y lo que propone el teorema es suma de exponenciales basados esas exponenciales en las raíces. Si las raíces son reales y distintas, le llamemos R1 y R2, dice que la forma explícita es una suma, es una combinación lineal. ¿Han escuchado la palabra combinación lineal en álgebra? Es Sí, una profe. combinación lineal de estas exponenciales. ¿Bien? Y si las raíces son reales e iguales, que viene a ser que no tengo una R1 y una R2 distintas, sino que tengo, en definitiva, una raíz doble, van a armar una combinación lineal de R a la N, pero con una variante acá, se agrega el factor N. ¿Bien? Para no estar, obviamente, sumando dos veces R a la N. Se agrega, hay un término en R a la N más un múltiplo de R a la N. Claro, y cuando hablo de combinación lineal, significa también que no tiene por qué ser una suma. ¿Ah? No es que va a ser una suma de las potencias, no, podría ser múltiplo de esas potencias. Bien, entonces aquí se escribe U y V, coeficientes que podrían ser cualesquiera, pero que hay que determinar. ¿Cómo? Con las condiciones iniciales. Bien, entonces, esa segunda parte del teorema no les estoy demostrando porque, miren, sería una demostración bastante larga, ¿bien? Entonces, ya aquí me van a creer que es así, digamos, ¿ah? Cuestión de fe. El no dar demostraciones tiene el riesgo de que ustedes no queden totalmente convencidos. Ahora, cuando da demostraciones, muchas demostraciones, después les queda la angustia de que si voy a tomar en el examen final las demostraciones que di. Y bueno, y la respuesta es sí, si doy una demostración, yo la puedo tomar en un examen. Bien, entonces, si no doy una demostración, quiere decir que en el examen no se le va a pedir. Bueno, así que les demostré sí de dónde surge la ecuación característica. Bien. Bueno, entonces, lo apliquemos. Vamos a la última actividad, que es esto. Actividad 4.10. Bueno, entonces, lo primero que tengo que preguntarme es si esta ecuación, vamos al apartado 1,
cumple la condición, las 4 condiciones que se exige en el teorema. ¿Bien? Y ¿es homogénea? Sí, si ustedes ponen 0 acá, 0 acá y 0 acá, se verifica. ¿Es de coeficientes constantes? Sí, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente menos 6. ¿Es lineal? Sí, grado 1, grado 1, grado 1. ¿Es de segundo orden? Sí, el A sub n depende de 2 anteriores. ¿Bien? Así que aplico el teorema. Primer paso. Primer paso. Armo la ecuación característica. 1, 1 menos 6. Un x al cuadrado más un x menos 6 igual a 0. Y la resuelvo. La ecuación de segundo grado le va a quedar siempre. Le vamos a dar siempre con soluciones reales. ¿Bien? No vamos a tocar el caso de soluciones complejas. Hacemos un calculito auxiliar. Menos 1 más menos raíz de 1 al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2. Y eso te queda menos 1 más raíz de 25, que es 5 sobre 2. Así que mis raíces son 2 y 3, y menos 3. A ver, 2 al cuadrado 4, más 2, 6, menos 6, 0. ¿Bien? Menos 3 al cuadrado 9, menos 3, 6, menos 6, 0. Bueno, entonces de aquí deduzco R1 igual a 2, R2, las raíces igual a menos 3. Le llamo R1, R2 a las raíces. Bien, el teorema así le llama. Bueno, ese es el primer paso. Segundo paso es decidir cuál de las dos propuestas del teorema es en la que me corresponde en este caso. El teorema decía que si las raíces eran reales y distintas, esta era la forma. Esa es la forma del término genérico. Esa es la forma que tengo que armar. Entonces voy a poner A sub n igual a U por R1, que es 2, a la n, más B por R2. Creo que dije bien, ¿no? No sé. Bueno, ahora, R2 menos 3 a la n. Y ahora ya mismo la variación del n. Y la variación del n depende del primer subíndice. ¿Bien? De eso depende. No lo elijo yo. Tengo que mirar mi sucesión. ¿Cuál es el primer valor del subíndice? ¿Bien? Entonces, ahí está. Esa es la forma, según el teorema, de mi fórmula explícita. Ahora, me falta calcular. Tercer paso, cálculo de U y de B. ¿Bien? ¿Qué uso para calcular U y B? Las condiciones iniciales que hasta ahora jamás calculé, jamás usé, digo. ¿Ah? Me la daba el enunciado, pero no las usé. Estas eran las condiciones iniciales. Y entonces digo, debo calcular U y B de tal modo que A sub 1 sea igual a 1 y A sub 2 sea igual a 3. Reemplazo allí. Entonces, de acá, reemplazo para 1, acá, donde tengo n, pongo el 1. U por 2 a la 1, más B por menos 3 a la 1, y esto, A sub 1, tiene que ser 1. ¿Bien? Vamos por esta. Ahora reemplazo para n igual a 2. U por 2 al cuadrado, acá, más B por menos 3 al cuadrado, igual al valor que quiero que tome A sub 2, 3.
de aquí siempre le va a quedar un sistema de ecuaciones lineales en U y en B. Les queda 2U menos 3B igual a 1 y 4U más 9B igual a 3. Ustedes resuélvanla como quieran, pero a ver, ya que sabemos de álgebra, método determinante, a mí me gusta eso, porque no hay que estar sustituyendo ni reemplazante. Método determinante, resuélvanlo como quieran, ¿no? Aunque sería imperdonable no usar lo que le han enseñado en álgebra. La regla de Kramer. Bien, la regla de Kramer le dice cómo obtener, en el caso de sistemas compatibles determinados, cómo obtener la solución haciendo cociente determinante. Y acá siempre le va a quedar sistema compatible determinado. Acá en el denominador, la matriz del sistema, 2, 4, menos 3, 9. 2, 4, menos 3, 9. Y en el numerador, en la columna de U, para U, en la columna de U pongo 1, 3. La columna de los coeficientes de B no cambia, y acá, en la columna de los coeficientes de B, pongo los términos independientes, 1, 3, y los coeficientes de U no cambian, ¿bien? Bueno, y entonces acá voy a tener 9 menos 9, 18, 18 menos 12, 30. Que si saco la sexta, esto te queda 3/5. Por supuesto, simplificamos. U, 3/5. Y vamos a ver, esto me queda 30 abajo, 6 menos 4, 2. Bien, simplificamos. 1 sobre 15. Esto es B. Cuarto paso. Recuerden que estamos resolviendo la ecuación de recurrencia. O sea, nuestra conclusión tiene que ser la forma explícita. Con esos valores de U y de B, vengo y reemplazo. ¿Ah? Llevo estos valores ahí, último reemplazo. A sub n. Bien. A sub n igual a U, que es 3/5 por 2 a la n. Más B, que es 1 sobre 15 por menos 3 a la n. Con n natural. Esa es la forma explícita que, fíjense, si me hubiera puesto a tantear, jamás hubiera podido adivinar qué era esta fórmula. No salta a la vista. Bueno, quinto paso, optativo, verificación. Por lo menos verifiquemos que esta fórmula me da por lo menos los términos iniciales. Bien, si quieren hagan lo que hicimos en la actividad, en la primera actividad que resolvimos hoy. Si quieren, reemplacen esto, ¿verdad? Lo que hemos encontrado acá. Y van a tener que hacer todo ese trabajito algebraico con potencias y por supuesto que van a llegar. Bien, pero por lo menos, como para quedar tranquilo de que, a ver, como para decir, bueno, esto parece que está bien, aunque sea reemplacemos o calculemos las condiciones iniciales. A sub 1. Bien, tendría que dar 1, veamos. 3/5 por 2 a la 1 más 1 sobre 15 por menos 3 a la 1. Y esto te queda 6/5 menos 3 sobre 15, que sacando la tercera, simplifico, me queda acá, fíjense, en esto es 1. 6/5 menos 1/5, 5/5, 1. Se verifica. ¿Ah? Se verifica. Vamos por A sub 2. Bien, vamos por A sub 2. Igual a, donde tengo n pongo 2. 3/5 por 2 al cuadrado más 1 sobre 15 por menos 3 al cuadrado. Y bueno, y ahí tengo 4 por 3, 12 quintos. Y acá voy a tener un más, 9 quinceavos. Esto se puede simplificar, saco la tercera, y entonces tengo 12 quintos
más 3 quintos sería 15 quintos. 3. 15 quintos, 3, como tenía que ser. Si esto no se hubiera verificado, es que, obviamente, ahí es garantía de que aquí hemos cometido algún errorcito. Entonces, son 4 pasos y la verificación optativa. Primer paso, encontrar, armar la ecuación característica y encontrar sus raíces. Decidir si estoy en el primer caso o en el segundo caso que me da el teorema. Armo la fórmula explícita que va a depender de U y B. Calculo U y B, siempre le va a quedar un sistema 2×2 compatible determinado. Y con los valores de U y B calculados, vuelvo a la fórmula explícita y ya la reemplazo. Esa es la solución. Bien, ¿alguna duda de algún paso? No, profe, yo creo que sí se entendió. Bien, hagamos un caso más y les voy a dejar el tercero para que ustedes traten de hacerlo y también que a lo mejor, digamos, traten de hacerlo y después comparen con la solución que está en el archivo. Bueno, entonces, hagamos esto. Bien, voy a borrar todo esto porque ya no va a ser. Bien. El segundo apartado, vamos a ver qué es el segundo caso. Bien. Vamos entonces al segundo. Parece que ya no tengo tan sensible la tablet, la pizarrita. 2. C sub n menos 6. C sub n menos 1 más 9. C sub n menos 2 igual a 0. Condición inicial. C sub 0 igual a 1 y C sub 1 igual a 2. ¿Bien? Es lineal, homogénea, segundo orden, coeficiente constante. Primer paso. Saco la ecuación característica. Me debo fijar en los coeficientes. Esto es C, ¿no? Esto es C. A ver. Este era un C. Esto es un C. Bueno. Me fijo en los coeficientes. 1, menos 6. Respeten los signos. Más 9. Primer paso. Armo la ecuación característica. Un x al cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. Bien. Cálculo auxiliar. 6 más menos raíz de 36 menos 4 por 9, 36 sobre 2, 0, se me hace la raíz, 6 sobre 2, que es 3. Una sola solución. Que claro, también hubieran podido darse cuenta acá, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Bien. Y que tiene un solo valor de x satisface esto, 3. Bien, o sea que también, si se hubieran dado cuenta que un trinomio cuadrado perfecto, trabajaban un poquito menos, y dicen, la raíz, el valor de x es 3. Bien, la raíz es 3. Bueno, y entonces estoy en la segunda situación que me plantea el teorema. Dice que arme, bien, este tipo de ecuación. Ese tipo de ecuación. Ese tipo de forma explícita. La solución tiene esta forma. Eso es lo que me faltaba probarle, pero como le digo,
es mucho trabajo algebraico. A sub n igual a u por determinar r, que es 3 a la n, más n, queda variable eso, por b por 3 a la n. Por supuesto que aquí también podrían poner así, ¿no? Podrían poner así, b por n. ¿Bien? Porque el producto es conmutativo, o sea que pueden poner n por b o b por n. Es lo mismo. Bueno, ya está planteado. Y ya mismo, indiquemos la variación del n, siempre. Comienza en 0. Bien, comienza n en 0. N comienza en 0. Bien, tercer paso, cálculo de U y B. ¿Mm? Bien, ¿cómo? Haciendo cumplir las condiciones iniciales, que eran C sub 0 igual a 1, C sub 1 igual a 2. Esas son las condiciones iniciales. Entonces, si C sub 0 igual a 1, significa que cuando acá yo reemplace n por 0, el resultado va a ser 1. Entonces, te queda U por 3 a la 0, más B por 0 por 3 a la 0. Esto tiene que ser 1. Y miren acá de lindo, en este caso, que este término se me va a ir, porque está multiplicado por 0. Y 3 a la 0 es 1. Entonces acá tengo, también voy a tener un sistemita de ecuaciones, pero donde ya de una de las ecuaciones me sale U. C1 igual a 2, reemplacemos. U por 3 a la 1, más B por 1, por 3 a la 1. Esto tiene que ser 2. Donde tengo 1, bien, donde tengo n pongo 1 y el resultado tiene que ser 2. Bueno, y esto me queda 3U más 3b igual a 2. Perfecto. Bueno, ya de acá tengo u igual a 1. Y entonces de acá sustituyo. Vas a tener 3b igual a, esto voy a tener un 3. Va a pasar al otro miembro. 2 menos 3 menos 1. Y entonces b igual a menos un tercio. B igual a menos un tercio. Bueno, y entonces, cuarto paso, presento ya la respuesta. Bien, es donde tengo acá U y B, pongo los valores calculados. Y entonces, ¿qué me queda? A sub n igual a U, que es 1 por 3 a la n, más n por b, que es menos un tercio, por 3 a la n, con n desde 0. ¿Bien? Y bueno, esa ya sería la solución. Pero, a ver, podemos simplificar esto. Este 1 no tiene sentido ponerlo. ¿Bien? Este menos un tercio, o sea, más por menos, menos. Y entonces acá ya mismo digo que acá voy a tener una resta. 3 a la n menos n por, y miren, acá ustedes tienen cociente de potencia de la misma base. Los exponentes se restan. Así que ahí tienen otra formita de presentar la solución. Bien, acepten eso, que uno puede manipular y dejar las expresiones lo más simple posible. También lo que podrían hacer es, por ejemplo, sacar de factor común 3 a la n menos 1 y te va a quedar 3 menos n. Bien, entonces van a encontrar, o sea, estas tres son respuestas correctas, pero van a encontrar que una es más simplificada que la otra. Te dirán, ¿es obligatorio llegar a la forma simplificada?
No y sí, porque ustedes están en una carrera de programación. Van a ver en años, digamos, en los años siguientes, a donde ustedes busquen no solamente programar, sino programar y de tal modo que lleguen, diseñen un programa que haga la menor cantidad de operaciones posibles, y se entiende por operación a operaciones matemáticas, también a operaciones lógicas, ¿no? O a ciclos, o a todas las estructuras, digamos, de acuerdo al lenguaje. Ustedes van a querer que su programa haga las menos operaciones posibles, porque eso significa menos tiempo. Bien, eso significa más eficiencia. Entonces, cuando se trata de operaciones matemáticas, bueno, a ver, comparen. ¿En cuál expresión yo hago menos operaciones matemáticas? ¿En la expresión 1, en la 2 o en la 3? En la tercera. En la tercera. Entonces, no podemos dejar de ver eso, de que la tercera nada más tengo que resolver una potencia, que ya sé que es un producto de tantas veces como indique el exponente, pero una potencia por una resta y otro productito más. Pero acá tengo dos potencias, una resta, otro producto. Acá tengo un producto, otro producto, dos potencias, o sea. ¿Ah? Entonces, ese tipo de análisis van a hacer ustedes en el año siguiente. No le tengan miedo a las complicaciones, a las transformaciones algebraicas. ¿Bien? Bueno, miren, y verifiquemos, optativo, A sub 0. Voy a verificar esta última. Me queda 3 a la menos 1 por 3 menos 0. Y esto te queda 1/3 por 3. ¿Y cuánto es? 1. Y A sub 1, 3 a la 0 por 3 menos 1. Y acá te queda 1 por 2, 2. ¿Era o no A sub 0 igual a 1 y A sub 1 igual a 2? Le llamé A, perdón, era C, ¿no? Estamos C sub 0, 1, C sub 1, 2. Acá tendría que haberle llamado C. Nada más eso, ¿no? Un detalle, digamos. Bueno, que la C se me hace... ¿Estamos? ¿Es lo mismo? Sí, profe. Bueno, yo me olvido a veces de esas cositas. Bien, entonces, eso me deja un poco tranquilo de decir, pareciera que hemos trabajado bien. Bien, así que bueno, y eso, ahí terminamos la unidad 4, chicos. Ahí terminamos la unidad 4. Y bueno, yo los espero en la práctica el viernes y consulta también, pero traten de hacer ustedes algo, para que les surja la idea, porque en esta actitud pasiva que tiene la mayoría de solamente escucharme, o tal vez hasta incluso no me están escuchando, porque no sé si están sentados frente a la computadora, en esta actitud pasiva, el hecho de ver hacer no hace que nuestro cerebro trabaje. Es como que ese chiste de alguien que ve hacer a alguien gimnasia y cree que está haciendo gimnasia. No, ¿verdad? Como, no basta con ver a alguien hacer gimnasia, hay que hacerla también. Bueno, con la matemática es así, no basta con que vos veas a otro hacer cosas matemáticas, tenés que hacerlas también para que tu cerebro entrene. Bien, entonces traten de hacer para poder entenderme y consultarme ya y tener formulada la duda. Bien, nos vemos entonces. Sí, profe. Sí, profe. Nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Enseguida voy a Dale, compartir profe. esta grabación que ha salido linda, así que enseguida lo voy a compartir por Telegram. Hasta luego. Bueno, profe, hasta Dale, luego. nos vemos, Adiós, profe. profe. Sí. Chao, No, profe, profe. que ande bien.